hacer un comentario, una mención o necesitan ampliar una explicación, por favor hacer uso del botoncito de levantar la mano para darles la palabra, para que no vayamos a tener de pronto pues que hable uno sobre el otro y que no pues termina no entendiéndose. Para los que acabaron de ingresar en el chat voy a poner de nuevo la asistencia. Es importante que la diligencia porque pues es el único mecanismo para evidenciar la participación de ustedes en esta jornada de hoy. Les voy a proyectar un momento, por favor. Ok, listo, aquí de nuevo va la asistencia y ya la sesión pues está siendo grabada, chicos. Darles de nuevo pues un saludo a todos los presentes en la sala. Buenas tardes. El propósito de la actividad del día de hoy es revisar, según la estructura de la guía, teniendo la continuidad allí desde el punto anterior que teníamos sobre la descripción de la apropiación conceptual de algunos componentes del equipo de cómputo. Compartir la pantalla para explicar más sencillo. Bueno, les decía, nos encontramos en actividad 3312, la cual consiste en revisar un material de apoyo para el reconocimiento de la tornillería que se utiliza en los equipos de cómputo. Y la siguiente actividad, pues se trataba de hacer una descripción de los principales componentes del equipo de cómputo, para este caso son 5. Y luego de tener la descripción de cada uno de estos, la idea era seleccionar uno solo de los que estaban allí y realizar una presentación donde indicáramos los avances tecnológicos más recientes de ese componente. Les decía entonces que si seleccionaban, por ejemplo, el disco duro, pues allí íbamos a presentar el último factor de forma y la última tecnología, que son las unidades de almacenamiento con conexión M2. Esta actividad, pues, la estuve revisando, algunos la han entregado, faltan todavía varios estudiantes, entonces recuerden ponerse al día porque pues estamos iniciando retomando esta guía de ejecución y pues no dejar que pase un mes cuando tengamos actividades allí acumuladas porque no van a encontrar el material, no van a tener el espacio como para retroalimentar, entonces sí es muy importante que lo hagamos en los tiempos establecidos. Continuando con el desarrollo de la guía, en la actividad 3314 nos proponen realizar un proceso de ensamble teniendo en cuenta las pautas o los pasos que se determinan desde Cisco, que es básicamente es una compañía que diseña productos o soluciones tecnológicas hablando en materia de redes de datos, pero también tiene un espacio didáctico que se conoce como Cisco Net Acad. Este espacio pues tiene unos cursos de certificación que es de ahí donde extraemos el IT Essentials Virtual Desktop, el cual básicamente es un programa que nos permite revisar el paso a paso de cómo hacer un ensamble de manera correcta. Desde allí está construido lo que sería el algoritmo para ensamble y desensamble de los equipos de cómputo. La actividad nos propone realizar este ensamble haciendo uso del aplicativo y siguiendo cada uno de los pasos que allí se definen. Es muy importante, pues aquí tener en cuenta, el aplicativo es interactivo, ya lo vamos a revisar. Es un aplicativo que funciona como una aplicación de Flash Player. Yo les voy a mostrar en este momento cuáles son los pasos para utilizarlo, debido a que inicialmente pues lo trabajábamos con un ejecutable, pero como a partir de enero del 2021 el aplicativo de Flash Player de Adobe dejó de funcionar, o sea, ya digamos que cumplió su vida útil, muchas aplicaciones que dependían de esta herramienta pues dejaron de funcionar de sí mismo. Entre esas, esta herramienta. Sin embargo, pues hay alternativas y por eso es
importante todas las competencias que están incluidas dentro del programa técnico en sistemas, porque nos permite identificar cómo funciona un elemento y cómo yo le puedo dar solución. Básicamente, estas son problemáticas que nos encontramos en la cotidianidad, especialmente en las empresas, cuando utilizan software que de pronto no es 100% compatible con las últimas versiones de sistemas operativos. Teniendo esto en cuenta, les voy a explicar el método con el cual vamos a utilizar el simulador y ya pasamos a trabajar con él. Bueno, entonces yo les voy a compartir un enlace a Drive donde deben descargar una carpetica, un archivito que se llama Cisco con el nombre del simulador. Cuando ingresamos a esta carpeta, luego de su proceso de extracción, nos vamos a encontrar una serie de carpetas y archivos. Para nosotros lo más importante es esta que dice Index. Básicamente, esto que dice Index es una página web que se ha guardado. Entonces, el aplicativo de Cisco permite revisar sus cursos online y pues básicamente lo que hizo el diseñador o el programador fue tomar esa porción de la página web y llevarla a una especie de ejecutable. Pues no es ejecutable porque de todas maneras se utiliza con un navegador, pero pues digamos que con la información offline, o sea, la porción de la página se descargó, pero sí requiere el uso del Flash Player. Y es de la siguiente manera como se soluciona. Entonces, les decía que en la actualidad no podemos hacer uso de la herramienta Flash Player, pero en versiones anteriores de los navegadores sí se podía pues utilizar con normalidad. Es por eso que también les voy a colocar allí como opción de descarga un archivito que se llama Google Chrome Portable. Esto básicamente es una versión antigua de Google Chrome que tenía ya instalado el Adobe y pues que nos permite trabajar en ese sentido. Entonces, cuando tengamos ya las dos carpetas en nuestro computador, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a abrir el Google. Dame por favor. Listo. Cuando lo tenemos acá, pues simplemente le damos cerrar aquí porque él nos pide que si lo vamos a utilizar por defecto, que como esto es solo para ejecutar el aplicativo, pues no es necesario. Aquí se observa nada más que la parte gráfica o el diseño del navegador se ve un poco antiguo respecto a cómo se presenta hoy en día. No podemos iniciarlo como una opción de abrir o de buscar, sino que lo que hacemos es ubicamos la carpeta donde se encuentra nuestro simulador, vendría a ser este espacio, le vamos a dar aquí en la barra de direcciones y le vamos a agregar un contra slash. Ese se hace pues desde los que tienen el teclado como tal, simplemente es pulsar la combinación de teclas indicada para cada uno de los teclados. Recuerden que son diferentes dependiendo si es americano, si es español. Sin embargo, el método de combinación de teclas para generar una barra invertida o un contra slash es la tecla Alt 92. Luego de esto, observen que me salen distintas opciones. Básicamente las opciones que aparecen acá son todos los archivos que se encuentran en la carpeta. No lo vamos a seleccionar desde acá porque si le damos clic, él intentaría abrir con alguna aplicación y no es lo que necesitamos. En este caso vamos a escribirlo, necesitamos el index, sí podemos seleccionarlo de esta forma, simplemente es bajando con la flecha y vamos a copiar toda la dirección, toda la ruta. Para ustedes va a ser distinta, no se vale digamos que vayan ustedes a copiar directamente en sus equipos esta dirección, porque esta es la de mi equipo, la de ustedes puede ser C, usuario, el nombre de ustedes y la carpeta o escritorio, dependiendo de dónde lo alojen. Esta es la opción para mi caso. Luego me voy a ir al navegador y voy a pegar esa dirección y le voy a dar enter. Y es de esta forma que se nos abre entonces allí el simulador para proceder con el ensamble. Él está en inglés, pero vamos a hacer el repaso, digamos, de qué es lo esencial, porque pues tampoco es que necesitemos hacer una traducción de lo que allí nos presenta para poder interactuar con él. Si les aparece la ventana un poco pequeña, simplemente pues la amplían con control y la tecla más o con la ruedita del mouse. Allí logran ver el simulador de forma correcta, muchachos.
Sí. Para los que están desde el celular, deben ampliar la pantalla porque pues allí el celular siempre trata de mostrar la pantalla completa y pues termina viéndose pequeño. Entonces lo amplían un poco para que vean de una mejor forma. Bueno, entonces esta es la ventana de bienvenida que nos da el aplicativo. Básicamente en este espacio pues nos indica que tenemos la posibilidad de revisar el paso a paso para un ensamble de un equipo de mesa. Aquí nos habla de un tiempo. Lo que pasa es que como esto estaba integrado a la actividad, al curso de Cisco, pues en la parte, digamos, evaluativa, pues daban un tiempo para finalizar la actividad. Pues aquí no nos vamos a preocupar de esa parte. Le vamos a dar simplemente, pueden seleccionar Skip para eliminar todo el paso a paso o le dan en siguiente para ir mirando el contenido que nos presenta. Sí, aquí dice que hay una etapa de aprendizaje y dice que hay una etapa de prueba, ¿sí? Un test. Vamos a darle a continuar. Aquí nos explica que está dividido en siete niveles o en 7 capas, donde cada una de estas nos va a decir en esta parte de acá qué es lo que debemos hacer con el equipo de cómputo. En la parte inferior se encuentran los componentes con los que debemos interactuar para proceder a hacer el ensamble. Y aquí, pues digamos que es el área de trabajo. Es la parte central donde encontramos el chasis y van a aparecer los componentes que poco a poco seleccioné. Esto nos da la opción de explorar el componente. Si yo le doy clic allí o lo dejo sostenido, me va a dar la opción allí de explorar el componente en una vista de 360 grados o una vista lateral, superficial, frontal. Es una vista pues ya en, digamos que en el plano 3D, dependiendo de cómo se ubique el elemento. Entonces básicamente aquí nos dice como por dónde iniciar. Vamos a cerrar aquí, pues la idea es iniciar desde la primera pestaña. Esta parte de acá que dice test, básicamente lo que hace es ponernos como a prueba, o sea, eliminar como las ayudas que aparecen en un momento dado en pantalla para que nosotros logremos, digamos, hacerlo ya por la experiencia del aprendizaje. Entonces, para esta exploración, lo vamos a ubicar aquí en la pestaña Learning o Learn. Y en la primera etapa nos dice Power Supply, que básicamente es la fuente de poder. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a tomar la fuente de poder. Miren que aquí se va a iluminar el espacio donde debe de ir esta fuente y por aquí nos empiezan a salir unas ayudas. Yo aquí estoy dejando el clic sostenido, ¿sí? En este momento está acá. Si yo lo quiero explorar, le voy a dar aquí en el más y él me va a mostrar aquí la fuente. O puedo utilizar otros tipos de vista. Esta es una fuente para que lo tengan presente. Esto es una fuente ATX. Estas fuentes pues se caracterizan porque tienen aquí el ramal de cables para los conectores, cada uno de ellos viene de una vez insertado allí. Adicional, pues también existen dos tipos de fuentes en estas que son de tipo análogo. Una trae el switch aquí en la parte superior a esta dice que es auto switch, o sea, quiere decir que automáticamente el mismo computador desde su tarjeta madre la va a desconectar o la va a encender. Hay otras que la traen acá para que básicamente es como un segundo seguro para poder aislar la energía que le entra al equipo de cómputo. Son unas cajas ATX. Cajas AT y cajas ATX son los modelos más comunes que se utilizan. Hoy en día se cuenta ya con fuentes modulares y esas fuentes modulares, este ramal de cables que está aquí no existe. Lo que trae es una serie de conectores donde yo voy a empezar a ubicar cada cablecito que vaya necesitando. Eso me permite tener un mejor orden. Además son digitales, tienen ya controladores digitales que permiten tener una mejor gestión de, en un momento dado, la energía que pasa por el equipo. Cerramos aquí el cuadrito. Recuerden que simplemente damos clic sostenido y arrastramos a la parte del chasis donde se indica con amarillo. En esta parte pues del proceso de aprendizaje. Aquí nos van a salir 3 controles. Estos nos permiten girar el elemento. La idea es tratar de ubicarlo según el simulador porque hay equipos de cómputo pues que el conector les queda hacia el lado derecho, otros que les queda hacia el lado izquierdo, pero pues digamos que lo debemos hacer según la configuración que tiene este simulador. Si en un momento dado ustedes, vamos a devolvernos acá, lo tratan de ubicar de una manera equívoca, por ejemplo así, les va a aparecer aquí la X.
O si yo necesitara, por ejemplo, el conector, ubicarlo en, digamos, en la parte superior. Bueno, algo que está pasando acá y aprovecho para comentarla es que como esas aplicaciones pues utilizan ese simulador de Flash, muchas veces nos pueden generar uno que otro errores para que lo vayamos teniendo en cuenta que esto sí se presenta pues por el tipo de animación. Bueno, entonces les decía que en el caso de que lo ubiquen de forma errada, pues les va a aparecer aquí la X roja. Luego le vamos a dar aquí la flecha hacia abajo. Está en el lugar que se debe fijar, pero resulta que esto necesita unos puntos de anclaje. Y esos puntos de anclaje básicamente son los tornillos. Los arrastramos, miren que se ilumina el espacio donde debe ir y lo soltamos. Automáticamente al hacer este último paso nos aparece este espacio en verde y nos dice OK para continuar con la siguiente etapa. Básicamente nos dice que hemos insertado bien la fuente y pues empezamos ya el proceso de manera correcta. Nos vamos a ir con Motherboard. Aquí hay algo que se llama, digamos que es un espacio para mostrar las instrucciones o el paso a paso, porque aquí nos dice monte la CPU, monte la pasta térmica, luego inserte en el espacio de la CPU, va a colocar el ventilador, luego los módulos de memoria RAM y por último la motherboard, pues insertarán el equipo. Si yo le doy aquí Show Instructions, básicamente él nos va a mostrar qué debo de hacer o qué debo tener en cuenta para poder, digamos que ejecutar cada uno de esos pasos que allí me están pidiendo. Bueno, entonces nos ubicamos en la memoria RAM, vamos por acá, giramos el módulo y lo conectamos. Cuando nosotros hacemos esta conexión de los equipos de cómputo, hay unas tarjetas madre que se autofijan, que simplemente esa presión, cuando colocamos allí el módulo, va a sonar un clic porque automáticamente estoy insertando el seguro. Y otras que son manual como de este tipo, donde yo debo fijar el módulo donde va, o sea, que quede totalmente insertado y darle clic a los conectores. Misma situación para la RAM. Recuerden que la podemos revisar acá de esta forma. Esto es un módulo de memoria RAM y aquí hay una parte que se ilumina que básicamente nos ofrece un poco más de información. Este tipo de memoria RAM, cuando nos situamos aquí, nos dice que los contactos tienen un tipo o un modo de funcionamiento. En este caso es una memoria tipo DIMM, DIMM. Eso está relacionado por la cantidad de contactos que tienen. Y en los laterales, pues es la parte para asegurar. Estos cuadritos que aparecen acá realmente son los chips de memoria. Sí, uno llama esto pues una memoria RAM en su conjunto, pero básicamente pues esto es un circuito electrónico que agrupa varios chips, cada uno tiene cierta capacidad y pues ya la suma total es donde nos da capacidades de 1 GB, 2 GB, dependiendo pues el tipo de memoria. Vamos a ubicarlo y lo vamos a asegurar. Listo, ya quedó allí entonces nuestra RAM. Recuerden chicos, si van teniendo preguntas por el chat o activan el micrófono, levantan la mano para proceder de pronto a explicarles o ampliar un dato. Seguido a esto nos habla de la inserción del procesador. Tenemos acá entonces en la vista 360, vamos a tratar de aquí, la parte superior. Esta parte metálica básicamente lo que hace es la transferencia de calor. Aquí es donde debe ir la pasta térmica que va a estar en contacto también con la parte metálica del ventilador, el disipador o fan CPU también se conoce de esa forma. ¿Para qué se utiliza la pasta térmica? Bueno, la pasta térmica básicamente lo que hace es mejorar esa transferencia de calor. Si yo coloco dos piezas metálicas, una enfrente de otra, una está adquiriendo alta temperatura, va a haber una transferencia calórica hacia el otro, pero digamos que en la medida del material, ¿sí? El material es el que nos va a dar la restricción de qué tanta temperatura puedo transferir. Y es por eso que la pasta térmica lo que hace es mejorar esa conducción térmica entre ambas superficies.
En la parte de abajo es donde encontramos todos los contactos del procesador. Estos contactos básicamente son planos ahorita en la actualidad. Sin embargo, hace unos años los procesadores venían con una serie de pines, ¿sí? Y estos pines, si se insertaban de manera incorrecta allí en el socket o en el espacio de la tarjeta madre donde va el procesador, pues ya el procesador se perdía. Porque teniendo aquí cuatro pines, tres pines doblados, pues no voy a tener el contacto que requiere el elemento para trabajar y pues son sumamente delicados. Vamos a arrastrar a este espacio. Aquí debemos tener en cuenta lo siguiente, hay que reconocer la manera en la que se conectan los elementos. Entonces, por ejemplo, aquí en este tipo de procesador nos encontramos una marquita en esta parte de acá, en una de las esquinas, que es como una especie de triángulo. Ese triángulo se tiene que alinear con la misma marca, pero en el socket donde va a ir ubicado. Aquí no se puede apreciar muy bien, pero para este simulador se encuentra aquí abajito en la parte inferior derecha. Tratamos de alinearlo y le damos con la flechita hacia abajo. Luego de tenerlo allí posicionado, debemos fijarlo, ¿sí? Para eso existe este mecanismo. Simplemente giramos la tapa metálica a este lado y luego ponemos el seguro para que no se vaya a mover. Hay que tener mucho cuidado con este tema porque, sobre todo cuando se está iniciando con esos procesos de mantenimiento, suelen olvidarse algunos pasos y es importante trabajar con el algoritmo allí, digamos, en forma física para estarlo revisando y estarlo leyendo el paso a paso, porque si yo finalizo un equipo con el procesador aquí de esta manera sin tener el ventilador allí mismo, él me puede funcionar unos segundos y luego se apaga. Si el procesador tiene una configuración de alarma o de alerta, que es hasta llegar a cierta temperatura él se va a desactivar, pues digamos, lo más malo que puede pasar es que se apague, pero no se va a dañar. Pero si el procesador de pronto tiene desactivada esta función, o de pronto estamos hablando de una placa antigua que no la tiene integrada, pues esto sí puede producir un daño fatal porque él va a empezar digamos, va a sobrepasar esa temperatura de trabajo. Si es 60 grados y empieza a llegar a 70, 75, 80, pues ya se funde. Entonces allí sí no habría modo de recuperar. Entonces es allí donde entra la importancia del ventilador. Aquí primero vamos a desplazar entonces la pasta térmica. Realmente es un puntico que se le echa allí y se trata pues de colocar bien distribuido. Dependiendo la marca, o sea, el tipo de pasta que vamos a utilizar, pues va a tener una duración de un año, 2 años, 4, 5 años. Pues entre más barata sea, la duración es muy poca y se recomienda cada año estar revisando porque se puede secar y perdemos allí la conducción calórica entre los elementos. Luego de la pasta térmica nos traemos el ventilador. Este ventilador en especial tiene un mecanismo de anclaje integrado ya a la misma estructura del mismo, donde simplemente le damos clic a cada una de estas partes, lo presionamos y lo vamos a girar, ¿sí? Desde esta parte donde estoy señalando, yo lo presiono, él se inserta y desde esta parte yo lo giro. Entonces tengo que hacer lo mismo con cada uno de estos y ya él va a quedar allí fijado. Este tipo de anclaje es muy delicado porque en la parte inferior, vamos a ver si aquí de pronto así, en esta parte inferior el mecanismo tiene unas aspas pequeñitas que son las que permiten unirse para entrar en el espacio del tornillo y luego expandirse para quedar fijada. Pero entonces si se hace una presión inadecuada o se empuja el elemento y no está bien alineado con el orificio, se va a reventar. Y cuando se revienta perdemos el anclaje. Entonces ahí es donde toca quitar todos estos y utilizar tornillos, unos tornillos pues ya especiales, no cualquier tornillo porque estamos hablando que es un anclaje directo a la motherboard. Entonces cuando se encuentre con estos debe prestar mucha atención en la alineación de los orificios. Aquí se ve la parte inferior, esta es la placa metálica de contacto donde va a entrar digamos, en comunicación directa con el procesador en cuanto a la transferencia de calor. Dicho esto, este ventilador viene con un conector, aquí lo podemos observar. Otro de los errores es que lo instalan pero no lo conectan y pues es como si no lo tuviera puesto, porque realmente la tarea de este elemento es extraer el calor que se va acumulando entre estas aspas.
Digamos que este diseño que nosotros encontramos acá no es por capricho. Miren estas aspas, esto no se mueve, esto es metálico, pero tiene espacios entre ellas y allí es donde se va acumulando el calor. Lo que hace el ventilador es extraer el calor al resto de la caja y el ventilador de la caja lo lleva hacia afuera. Entonces, si yo no lo enciendo, pues no estoy haciendo nada. Es como si no lo estuviera conectado. Vamos aquí a tratar de alinearlo y nos queda la conexión allí. Ahora, ¿qué nos falta? Ya tenemos CPU, ya tenemos la pasta térmica, el ventilador, los módulos de RAM. Ahora nos dice la motherboard, pero pues aquí la tenemos, ¿sí? No hay que arrastrarla. Mira la opción que nos aparece acá. Dice instalar motherboard. Bueno, resulta que esta es una de las, digamos, de las opciones más prácticas del ensamble y es que yo logre unir estos elementos principales de la motherboard por fuera y luego se le inserta en el chasis. ¿Por qué razón? Todos los chasis no son iguales, las tarjetas madre no tienen el mismo tamaño, la distribución de los cables y muchas veces yo si inserto primero la tarjeta madre allí, no me va a quedar espacio para poder fijar eh, algunos elementos porque quedan de pronto chocando y voy a tener que volver a sacar la tarjeta madre y hacer el trabajo desde cero. Entonces eso me va a generar reprocesos. Bueno, entonces, ¿cómo la vamos a alinear? Resulta que en la parte izquierda encontramos por aquí una rejilla de ventilación y debajo están las bahías de expansión. ¿Qué serán esas bahías de expansión? Resulta que los equipos pueden funcionar con sus características mínimas. No necesariamente un equipo que yo recién compro va a venir con todo esto ocupado. Estas bahías básicamente son conectores que me permiten a mí, como su nombre lo indica, expandir el funcionamiento del equipo. Si él viene con un procesador que integra una función gráfica, porque es la que me permite pues abrir programas livianos, reproducir videos, entre otros, pero si yo necesito más poder gráfico, voy a tener que instalar una tarjeta de video. O si necesito, por ejemplo, un segundo monitor, pero resulta que esa tarjeta no tiene sino un conector, que en este caso es VGA, por aquí se alcanza a ver azulito debajo, y necesito otro monitor, pues la solución de ello es tener o una tarjeta gráfica y ella va a traer sus propios conectores de video y así va a poder trabajar con dos pantallas. Una de las opciones, ¿no? Entonces, todo esto va a ir ubicado aquí, llámese tarjeta de sonido, tarjeta de video o una tarjeta de red que la vamos a instalar en un momento para revisar su funcionamiento. Bueno, en ese sentido, vamos aquí, la alineamos, deben ir estos conectores hacia esta parte, igual por aquí se ubica el ventilador y están las bahías. Listo, ya la tenemos en posición. En condiciones normales de trabajo, aquí por ejemplo, vamos a quitarla de nuevo, no se ve en esta superficie como si fuera una base, ¿sí? Se ve es básicamente la placa metálica del chasis, aquí no se observan los tornillitos, pero realmente estos chasis traen unos tornillos que lo que hacen es elevar la posición de la tarjeta madre, porque la tarjeta no va conectada directamente aquí, pues pegada, por decirlo de alguna manera, allí rozando esa superficie, sino que debe estar un poco levantado. Son aproximadamente medio centímetro, o sea, tampoco es mucho. ¿Por qué razón? Resulta que al ser esto un circuito en la parte inferior tiene unos contactos que están allí soldados y pues si estuviera directo acá, ¿qué pasaría? ¿Quién me dice qué sucedería allí? Se cortaría la señal, ¿no? Va por ese lado, pero es algo más grave. Se cortaría la señal, se podría dañar el equipo, pues la tarjeta madre, podría haber fallos. Sí, se los va a poner, sí, va por muy buen camino. Se los pongo de esta forma. Aquí va conectado una fuente de poder que le entrega energía a toda esta placa, ¿sí? Para alimentar cada componente allí. Esto es una placa electrónica que tiene soldaduras por debajo. Vamos a ver si aquí nos deja divisarla acá. Resulta que cada puntico de estos es un contacto. Y ustedes saben que el metal con metal pues conduce la electricidad. Entonces, ¿qué pasaría donde yo insertara esa tarjeta madre ahí tocando el chasis y le alimento con energía?
¿Qué podría pasar? Estuviera mandando corriente a todo el chasis, ¿no? El Exacto. tocarlo pasaría corriente, Y eso generaría un cortocircuito. un cortocircuito. Sí. Cuando se genera ese corto, pues voy a tener energía, digamos que distribuyéndose de una manera inadecuada por todo el chasis y es allí donde voy a empezar a quemar cada uno de los elementos que estén allí conectados. Entonces, aquí en el simulador no aparece, pero tengámoslo presente. Si van a ensamblar de pronto en algún momento un equipo desde cero, esos tornillos hay que ubicarlos. No vayan a caer en el error de colocar aquí la motherboard y tratar de fijarlos así porque no es la manera correcta. Les explicaba entonces, ahorita aquí les presentaba la tarjeta madre. Aquí se pueden apreciar los conectores que de pronto no se veían en la pantalla aquí grande. Por aquí hay un puerto VGA que es el de video, está el puerto paralelo y un puerto serial. Estos puertos son antiguos, las nuevas torres pues tarjeta madre no la traen. Los puertos paralelos se utilizaban para conectar fax, para conectar impresoras de punto, lo mismo también el puerto serial. Tenía pues esa serie de conexiones. Bueno, entonces habiendo dicho lo anterior, vamos a alinearla aquí de nuevo. Listo, entonces allí ya deben estar los tornillos de fijación, los de soporte de la tarjeta madre, se llaman también tornillos de punto muerto. Ahora, cuando yo fijo esos tornillos tienen una característica. En un extremo, vamos a ver si este navegador deja conectar a internet. Bueno, por acá están. Tienen distintos nombres como todos los elementos, en cada país los llaman diferente, pero básicamente es un tornillo de suspensión o soporte o punto muerto. Entonces, estos tornillitos lo que nos permiten es esta parte de acá, o sea, que tiene como la salida normal de un tornillo, la rosca va a ir como tal directo al chasis y nos va a dejar aquí un espacio donde va a entrar otro tornillo. Básicamente así funciona. Yo voy a conectar el tornillo de la tarjeta madre sobre el otro tornillo base y así me va a quedar pues suspendida de ese contacto. Entonces procedo a fijar los elementos y aquí ya terminé lo correspondiente con la motherboard. ¿Cómo vamos hasta este punto? Preguntas, dudas, inquietudes. Imanol, Isabela, Jennifer, Richard. No, profe, todo bien. Todo claro. Hablen sin pena que aquí no, el micrófono no les cobra por hablar, no se preocupen. Bueno, gracias Isabela, gracias Richard. Entonces, continuando de esta forma, vamos a dar espacio a lo que serían las tarjetas adaptadoras o tarjetas de expansión. Aquí tenemos varias para probar lo que les decía hace un momento. Tenemos una interfaz de red. Vamos a arrastrarla por acá. Y esta en especial tiene un conector tipo PCI Express, que es un conector de 4 contactos. Aquí lo podemos apreciar. Es una conexión pequeña. Aquí nos dice 1, pero porque hace referencia a que es una sola conexión de PCI Express. Y el PCI Express pues es relativamente más pequeño que el PCI normal, porque el PCI normal tiende a confundirse con la conexión de una memoria RAM. Entonces, siempre que encontremos acá este conector, observen, dice PCI, pero tiene una E abajito. Eso es PCI Express. Cuando diga por 1, hace referencia a un conector mucho más pequeño que el PCI normal. ¿Por qué se los digo? Bueno, sucede que hay que hacer un mantenimiento del equipo y debemos reemplazar un componente. Resulta que le podemos decir al cliente, no, es que debe comprar una tarjeta de red PCI. Y resulta que el cliente va y la consigue PCI Express o pasa la situación contraria, porque el cliente no va a estar muy enterado de si le va a funcionar un PCI Express o un PCI normal, pero nosotros como técnicos sí debemos evidenciar la conexión que vamos a realizar.
Entonces, lo ideal siempre que es que el técnico se encargue de gestionar o comprar los componentes y hacer la instalación, porque el cliente pues no va a saber exactamente si le ofrecen algo diferente por allá, si eso le va a servir. Y nosotros como técnicos debemos prestar mucha atención, porque no es, digamos, hacer un pedido, bueno, eso se soluciona con una tarjeta de red, pero yo ni siquiera he abierto el chasis. Resulta, listo, yo sé que el conector está mal, bueno, pido la tarjeta y pido cualquiera, y cuando voy a ensamblar resulta que no tiene la entrada compatible. Entonces ahí yo estoy cometiendo un error porque estoy pidiendo un componente que no voy a usar, el problema para la devolución, o si el cliente no me paga ese componente, si no me lo recibe el proveedor, bueno, todas las circunstancias de algo que inicialmente pues debía ser pues tan sencillo su manejo. Bueno, entonces, teniendo esto allí en cuenta, habiendo conocido lo que es la interfaz de conexión de tarjeta de red por expansión, la vamos a situar en ese punto y aquí tenemos un tornillito. Estos chasis vienen con unos seguros por acá arriba, se debe levantar, el seguro es para que entre esta tarjeta y luego yo lo fijo con el tornillo, para que lo tengamos allí presente. Luego tenemos otra tarjeta de red, pero la diferencia de esta tarjeta de red es que es inalámbrica. Tarjeta de red inalámbrica, aquí tenemos el conector para la antena externa. Hay en este momento tarjetas de red inalámbrica que funcionan tipo USB. Sí, yo conecto allí como si fuera una memoria pequeña y es todo el circuito integrado para que el equipo tenga Wi-Fi. Sin embargo, estas conexiones de este tipo pues, son más eficientes, permite tener una mejor distribución de la red inalámbrica en el equipo, o sea, puede tomar mejor señal y trabaja pues de una manera un poco más estable. Por aquí podemos observar que este tipo de conector es el PCI normal, no va acompañado de la E. Sí, de esta manera, pues también en cuanto a la nomenclatura lo podemos identificar. Lo vamos a situar allí, miren que el conector es más largo y lo vamos a fijar con su respectivo tornillo. Ahora tenemos una tarjeta de video. Estas tarjetas de video pueden tener desde una sola salida de videos, en este caso es un puerto de video DVI, no está identificado acá, dice solo video port, pero estas tarjetas pueden tener desde una sola salida de video hasta gran cantidad de conectores de video. ¿Esto en función de qué? De la capacidad que tenga de trabajar esa tarjeta de video. Ustedes saben que desde en su precio se puede identificar pues si es una de gama baja, de gama media o de gama alta, porque hay tarjetas de video que pueden costar fácilmente 150.000 pesos, una sencilla, y otras que pueden costar incluso más que un computador completo. Las tarjetas de video de última generación que pueden estar alrededor de 2,5 millones, 3,5 millones. La insertamos allí. Faltó por acá revisar algo. El tipo de conexión, aquí aparece PCI por 16. Resulta que el PCI Express, les decía, son conectores más pequeños, están más juntos los contactos y si aparece por 1 vamos a encontrar la entrada pequeña, que es donde observábamos hace un momento, y si aparece por 16 va a ser un poco más alargada. Generalmente se identifica también porque esta es de color negro versus las PCI que es de color blanco, o en las nuevas tarjetas puede venir incluso en amarillo. Fijamos con el respectivo tornillo y damos por terminado lo que son las tarjetas de expansión. El computador podía funcionar perfectamente sin estas tarjetas que yo acabo de integrar acá. ¿Quién me recuerda qué necesita como mínimo un computador en cuanto a componentes para funcionar? ¿Qué es lo mínimo que debe tener el computador para que funcione? La CPU. Sí, esa es una, CPU. ¿Quién me dice otra? Ay, pues que llama esa cosa. En la actividad anterior la repasábamos, incluso en la guía está. Sí, se me olvida siempre el nombre de eso. La cosita esa, la encargada de manejar los circuitos de todas las cosas. No La, la que manda la energía, sino la que se encarga
de hacer los procesos, ¿cómo se llama? Técnicos del sistema. Pues aquí se mencionó ya la CPU, que es la parte lógica, ¿sí? La que administra lo lógico del equipo. Esa. Listo, entonces Y, llevamos una. y también sería pues la cosa la que manda energía a todos los componentes. Esta la tenemos aquí a la Ya. derecha. ¿Cómo se llama esa? Ajá. La fuente de poder, Sí, señor, fuente de poder van dos. ¿Quién me dice una de las otras tres? placa madre. Sí, tarjeta madre, placa base, motherboard. Y por ejemplo, Valentina Castaño, ¿qué nos dice? Uno de esos cinco Em, componentes. Memoria RAM. Perfecto. Y nos queda faltando uno. Disco duro. Sí, señor, ahí están los cinco componentes. Entonces, con esos cinco componentes, nosotros vamos a poder trabajar en condiciones mínimas en un equipo. Eso no quiere, al decir condiciones mínimas, no quiere decir que el equipo es un equipo lento, que el equipo no opera de manera adecuada, no. Al decir condiciones mínimas, significa que yo puedo ejecutar tareas que no requieren un alto consumo de información, de datos o de energía. Por ejemplo, yo puedo estar haciendo esta transmisión acá de videollamada con un equipo que tenga solo esas características, ejecutar un juego con requerimientos mínimos, puedo hacer una llamada por Skype, puedo revisar un correo, puedo utilizar tareas ofimáticas, que es lo que de pronto yo no puedo decir que voy a ejecutar. Bueno, no puedo tener múltiples programas trabajando porque pues obviamente el procesador va a tener allí un límite y por otro lado, tampoco voy a poder sobrecargarlo de trabajo, como haciendo una edición de un video muy pesado, convirtiéndole un formato, entre algunos trabajos que requiere pues mucho procesamiento. Por eso, siempre con un software o con una tarea en especial, vienen una ficha técnica donde se logra identificar qué es lo mínimo que debe tener el equipo para poder tener compatibilidad con el programa. Es el caso del software de simulación y es el caso del software de diseño gráfico. Finalizado la parte de las tarjetas de expansión o adaptadores de tarjetas como lo dice el simulador, vamos a dar en OK. Y la siguiente dice internal drives. Básicamente son las unidades internas. ¿Sí? Drive significa unidad, haciendo referencia en los equipos de cómputo. Entre esas unidades tenemos una unidad de almacenamiento, tenemos una unidad óptica, en este caso para reproducir contenido en disco, y tenemos una unidad floppy. Estas unidades son ya muy escasas, estas unidades pues es muy poco, digamos, el equipo que lo tiene, son equipos antiguos o empresas que realmente tienen un modelo de trabajo que está basado en este tipo de tecnología, que son muy antiguos, pero muchas veces los programas resuelven situaciones grandes que sería difícil pasarlo como actualizar su tecnología, o sea, sería costoso y podría, digamos que cambiar todo el proceso que se maneja en una empresa. Pues en las empresas es más delicado decir que yo voy a hacer un cambio de este tipo. Entonces, en ese caso, tenemos por acá el disco duro, lo vamos a arrastrar. Aquí tenemos unas bahías para ubicar todo lo que tiene que ver con unidades. Dependiendo del tamaño de la torre, pues aquí básicamente caben aproximadamente 4 elementos. Si la torre es pequeña, pueden caber uno, dos, tres. Si la torre es un tamaño extremo, que hay unas torres mucho más grandes, pueden tener hasta 8 conectores, entre otras combinaciones. Eso depende el espacio que haya dejado el fabricante para este uso exclusivo. Voy a tomar el disco duro, que lo podemos incluso revisar. Esto es un disco antiguo. Se reconoce el disco, digamos, clásico, antiguo clásico, por los tipos de conexión. Aquí tenemos, de hecho, una combinación. Este es un híbrido porque tiene un conector de poder que se llama tipo Molex. Vamos a encontrar aquí unas puntas redonditas. Y tenemos otro conector que es de tipo SATA. En este tipo especial de disco duro no es necesario que yo lo alimente dos veces. No es necesario que yo coloque por aquí un conector Molex y por aquí un conector SATA, sino uno de los dos. Es, digamos así, era un factor de forma o así se veían estos discos antiguos. Sin embargo, es una solución muy, muy importante porque cuando tenemos muchas unidades conectadas y la fuente solo entrega, por ejemplo,
dos conexiones SATA y dos conexiones Molex. Y resulta que conecté ya dos unidades en SATA y necesito una tercera unidad y solo puede SATA. Entonces, allí yo qué hago. Existen unos elementos para convertir, pero pues eso implica que yo tenga que salir, buscar el elemento, no es que sea tan común, o sea, realmente son escasos, porque lo que hace es convertirme de una entrada a otra, pero pues como les digo es algo escaso. Entonces acá yo puedo seleccionar con cuál de los dos lo voy a alimentar. Esta parte de acá, esto es un SATA de datos, tiene una forma similar a una L. Cuando yo lo veo pues desde la superficie, él forma una L acostada. Este conector es el que me entrega la información, ¿sí? El que permite la transferencia de datos. Y por último, aquí tenemos un espacio para los pines. Cada uno de esos pines, digamos que tenía una configuración específica. Entonces, hay lo que se llama un jumper, que básicamente es un elemento que lo que hace es que al ponerlo acá, me va a poner en contacto dos de pines de los que se encuentran allí. En ese caso, el fabricante tiene que emitirme un listado de combinaciones y las posibles funciones. ¿Cuáles son las funciones más utilizadas para esto? Tenían un tipo de combinación donde el sistema a nivel de hardware le decía al sistema operativo que un disco duro de los que se encuentran conectados es esclavo y el otro disco duro pues básicamente es el disco maestro. Esas combinaciones son muy antiguas. ¿Para qué se hacían? Bueno, el disco principal se tenía el sistema operativo y en el esclavo se tenía todos los datos. Digamos que era una manera a nivel física en la que yo le decía al sistema qué disco tiene el sistema y qué disco no. Eso ya se volvió obsoleto desde la evolución pues, de la configuración de la BIOS. Yo desde software le puedo decir al equipo en cuál de las conexiones está el sistema operativo y él lo va a identificar de ahí en adelante para el arranque. Dejando esto claro, entonces, tratamos de ubicarlo de esta forma. En ciertos chasis, por ejemplo, esta tarjeta de video que está acá puede quedar estorbando la conexión de una unidad. O sea, eso es lo que yo tengo que revisar antes de que los espacios me den, porque si no, yo hubiera tenido que colocar el disco duro primero y luego conectar la tarjeta de video. Digamos que existe un paso a paso general, pero siempre hay casos que son especiales y es donde el técnico tiene que revisar y saber qué paso de ahí lo tiene que intercambiar porque pues si no, no me daría. Sí, pues tampoco digamos, adecuado estar repitiendo procesos porque en ese momento de repetirlos yo puedo estar cometiendo allí otros errores o dejando algo importante allí de lado. Bueno, entonces, continuando con ello, cuando ya tengo el disco duro en posición, voy a fijar los tornillos. Cuando los tornillos se fijan por ambos lados, así como se ve en este chasis, yo debo de retirar las dos tapas laterales del chasis, o sea, la que está en este espacio y la que está, que quedaría básicamente haciendo contacto, entre comillas, con la parte inferior de la tarjeta madre, lo que les decía ahorita que no se puede tocar porque allí van unos tornillos. Esas bases donde van los tornillos, en muchas tarjetas madres van separadas. Sí, simplemente va la tapa, yo quito la tapa y me voy a encontrar con una estructura esquelética, se dice así porque pues simplemente es una estructura que tiene unos puntos de anclaje, pero no significa que todo el espacio va a estar cubierto así de forma metálica, sino que son unos soportes metálicos y allí va el tornillo. Entonces cuando yo quito la tapa no tiene los tornillos, para que lo tengan allí presente. Yo retiro la tapa y haciendo eso por este lado de acá, yo voy a poder atornillar mi disco duro, porque realmente son 4 tornillos como se ve en la animación. A ver si los quitamos acá, volvemos a poner y aquí nos muestra. Van 2 ahí y 2 vienen por acá. Eso es a lo que yo me refiero con la estructura esquelética, o sea, solo es como la parte de soporte. Finalizado esto, pues aquí nos dice, permítame un momento. Listo. Este simulador, digamos que tiene ya una definición en la parte del proceso de aprendizaje para hacerlo pues según una secuencia que está definida desde el simulador. Entonces, conforme vayamos pasando, digamos aquí las opciones, por ejemplo, aquí nos dice que ya solo instalar el disco duro, a pesar de que yo tenga estas, pues ya en el otro espacio lo puedo hacer, pero no permite como trabajar todo de la forma en que yo lo quiera hacer, así esté viendo el espacio, así sepa dónde se va a conectar,
sino que se debe pues atender a esto. Se los digo de esta forma porque muchos me escriben, profe, mira que estoy haciendo la actividad, pero no me deja colocar esta unidad, me sale error, o sea, porque estaban acá donde dice solo disco duro, y no, pero es que mira, no me deja conectarla allí, así está el espacio, realmente pues hay que hacerlo de forma secuencial. Ahora, el algoritmo de este simulador nos indica que insertemos las unidades por el frontal. Estas tapitas vienen en el chasis, son unas tapitas, conoce como tapas ciegas, porque básicamente lo que hacen es cubrir pues, un espacio donde no hay ningún dispositivo. Voy a arrastrar la unidad y me dice que en la parte superior. ¿Por qué se conectan de esa forma? Resulta que esos espacios en la parte interna del chasis pueden ser muy estrechos y cuando son así tan estrechos, pues muy difícilmente yo voy a poder ingresar por aquí la unidad y fijarla. Entonces se hace de esta forma. Coloco de igual manera los tornillos en ambos lados. Conecto la unidad floppy o unidad de disquete y la fijamos. Continuamos. Entonces ahorita nos dice conectar el cableado interno. Nos dice una conexión ATX de la fuente de poder de 20 pines. Cuando encontremos aquí 20 pines power o ATX o AT, estamos haciendo referencia al conector principal, que básicamente es este que observan acá. Es el conector más grande de la fuente. Yo lo que hago es darle clic allí y llevarlo acá. Algunos vienen con un conector auxiliar que entra acá, o sea que se puede separar, que es de 4 pines. Yo lo puedo quitar de acá. Algunos, otros lo traen, están ubicados en otra parte, como es este caso. 4 pines auxiliar, ya lo vamos a ver. Pero para que lo tengan presente, hay unos que lo traen acá insertado y todo se conecta en un mismo espacio. Entonces ustedes, para que vayan teniendo en cuenta que el hardware no es igual. Cada fabricante tiene pues como sus modos. Aquí está al revés. Bueno, el simulador, mire que nos dejó el espacio el simulador para el conector, sin embargo no lo traía insertado. Sí, aquí hace la simulación de que el conector está allí aparte. Vamos a revisar. Yo lo tengo que alinear, pero observen lo siguiente, lo que pasa aquí en la gráfica. Y es que le quedó el espacio allí de cuatro pines para la conexión, pero cuando yo selecciono aquí, vamos a ver si está el auxiliar. No, es este, porque hay otros que tienen también, es igual que el tipo de ventilador, pues para que lo vayan teniendo presente, es igualito que conectamos por acá al ventilador. Yo voy a proceder a conectarlo de esta forma. Tratamos de encontrarle el lado. Muchas veces conectan el principal, que es este que encontramos en el lado derecho, y no conectan el auxiliar. Y resulta que el auxiliar, sin el auxiliar estar conectado, básicamente no nos va a funcionar. Pues para que lo tengamos presente, que vea que yo conecté todo bien, pero que no me está dando, no me está sirviendo el equipo, si está pasando corriente, pero no enciende. Entonces, revise si el conector auxiliar está allí debidamente ubicado. Aquí en la parte de abajo tenemos también el conector para el ventilador que se ubica o sea, el de extracción que está en la parte trasera de la torre. Vamos buscándole aquí el lado y conectamos. Entonces ya tenemos el case fan power, que básicamente es el cable de poder del ventilador. Tenemos el de 20 pines, tenemos el de 4 pines y ahora vamos a proceder el resto de conexiones. Los tipo Molex son conectores redondeados. Recuerden que les decía que son 4 barritas redondeadas y pues la parte plástica se ve de una manera similar. En este caso este colector Molex es para la unidad óptica. Lo voy a llevar allí. Luego me habla de un conector tipo BERT, que es este, más planito, similar al que conectamos para el ventilador. Y este va a estar ubicado en la unidad floppy o unidad de disquete. Y aquí está.
¿Qué nos queda? Nos queda un conector SATA, se reconoce como les decía porque es una L, en este caso el conector de energía, conector de poder, es más ancho, pero forma una L acostada. El que es más largo es de poder y el que es más pequeño es de datos. De esta manera se reconoce, pero ambos se llaman SATA. Ahora, en la parte inferior tenemos una serie de cables. Este es un conector PATA, básicamente es PATA, porque el que nosotros decimos como SATA, pues realmente no es SATA, sino SATA, ¿sí? Son, digamos, modificadores de la conexión ATA. En este sentido, este tipo de cable, que es antiguo para los discos duros, se utilizaba de la siguiente forma. Un extremo correspondía a lo que les decía ahorita para el disco duro máster o principal y el otro extremo correspondía para la unidad tipo esclavo. Entonces arrastramos el cable, va a ir conectado por acá. Y tratamos de alinear la gráfica. Bueno, por acá sí lo tienen. Les voy a mostrar algo. En esta placa nos está indicando el pin 1. Normalmente las gráficas lo muestran allí, de algún modo está marcado porque yo debo alinear el cable. Miren que este borde es azul y aquí no, en el lado opuesto yo no tengo un borde de color. Este borde de color me indica el pin 1, o sea que yo tengo que alinear el borde con el espacio donde está el pin número 1. Y aquí está la conexión. Y este extremo, pues en este caso es para la unidad de la unidad de disco. Aquí se mezclan distintas tecnologías, chicos. Normalmente esas torres venían o con este tipo de conexiones en PATA o con conexiones en SATA. Pues aquí muestran varias porque la idea es que el estudiante que esté revisando el contenido del curso pues pueda conocer distintos tipos de conectores. Luego tenemos una conexión floppy. Mismo caso, nos aparece el pin 1 acá. Entonces yo trato de alinearlo. Y allí nos queda la conexión. Observen que este conector tiene por aquí un espacio cubierto. Sí, aquí debería ir un huequito. No lo está. Yo lo tengo que alinear con este espacio donde tampoco está el pin. O sea que es sentido contrario. Y lo alineamos. Ahora es el turno para nuestro cable SATA. ¿Quién me dice dónde va conectado ese cable SATA? Ya lo he mencionado como 3 veces. El que me diga le doy puntos para el quiz. A los discos duros. Del disco duro. Y A los discos duros y había un cable que era muy viejo para los discos duros. Sí, señor, que es el cable antiguo que conectamos acá. Los dos tienen razón. Por aquí los voy a anotar. Un momento, por favor, Imanol. Y el compañero que aparece, no aparece el nombre. Kevin Bonilla. Kevin Bonilla, ok. Kevin Bonilla e Manuel Buitrago. Listo, aquí ya quedaron los dos. Bueno, muchas gracias. Bueno, chicos, entonces este cable, de la forma que ustedes lo mencionan, es correcto. Resulta que aquí, pues en este simulador tenemos una mezcla, pero se podía conectar con estos cables antiguos que viene la conexión principal o la conexión de esclavo, y luego la tecnología pues, nos permitió trabajar con conexiones SATA, que tenemos SATA de poder y SATA de datos. Es el cable más eficiente que permite pues, tener mejores velocidades de transferencia y en el caso de la entrega de poder, pues también permite una transferencia más eficiente de energía sin tener tantos, pues digamos, cortes o aislamientos por el tipo de cable. También se conocía como cables planos, ¿sí? Porque observe que básicamente es como si fuera una porción de tela allí doblada, es un cable plano. Bueno, entonces ubicamos el SATA. Mire que, por ejemplo, esta tarjeta madre tiene 4 conectores SATA. Quiere decir que yo podría tener en un momento dado 4 discos duros, 4 unidades ópticas o la mezcla, la combinación allí que yo prefiera. Observen acá la figura de la L invertida que les mencionaba. Entonces, pues es cuestión de alinear la L para su conexión.
¿Qué se recomienda, muchachos? Que el disco duro, donde yo voy a instalar mi sistema operativo, digamos que yo tengo varios discos, pero en el que yo voy a instalar mi sistema, se recomienda que tenga el SATA con el primer numerito. ¿Por qué no les digo con el uno? Porque resulta que hay tarjetas madre que vienen con SATA 0, 1, 2 y 3, y hay otros que vienen con SATA 1, 2, 3 y 4. Entonces, si aparece el 0, conéctenlo ahí. Si aparece el 1, conéctenlo allí. O sea, el primer numerito que aparezca, porque es el indicador de, digamos que a nivel de hardware, le estoy diciendo al sistema que desde ahí se empieza con la revisión del disco duro. Luego procedo a conectarlo. Vamos a tratar de alinearlo por acá. Listo. Chicos, ninguno de este tipo de conexiones es forzada, ¿sí? Si ustedes en el equipo están trabajando y un tornillo requiere mucha fuerza, uno de los elementos de anclaje está muy fuerte para salir, o sea, hay que revisar que ahí puede haber un daño, puede haber algo que esté mal conectado, que esté mal puesto, o estoy haciendo yo un uso inadecuado de un elemento, porque nada en estos computadores funciona a la fuerza, que yo tenga que decir, pues, tengo que aplicarle acá como si fuera a arrancar la porción de lo que voy a extraer o que voy a hacer una palanca pues con un alicate o lo que sea, no. Todo en el equipo funciona, digamos, de una manera muy simple, muy sencilla, al tacto, no se requiere pues mucho esfuerzo. Manera manual. Exacto, o sea, trabajarlo y tampoco mucha presión, porque sí ha sucedido, o sea, no estamos exentos de que en el chasis, por ejemplo, un tornillo se vaya a oxidar y esa oxidación pues permite prácticamente que genere allí una fusión de elementos y es difícil extraerlo o que las cabezas del tornillo se van a robar. Entonces allí sí toca, ahí sí digamos toca es con el ingenio y lo que existe en el mercado para extraer esos elementos, que básicamente existe un químico que elimina la corrosión y permite pues que se extraiga de forma simple. Otros que pues donde debemos de hacer pues como un contacto con pegamento en la cabeza del tornillo, porque al no tener agarre pues no voy a poder girarlo. Entonces hay productos en el mercado que permiten atender esas situaciones, pero como les digo, son cosas que ya es un daño evidente que yo tengo que mirar cómo solucionarlo sin afectar la integridad del equipo, sin afectar otro componente. Bueno, así finalizamos aquí la conexión interna. Vamos al último punto, conexión externa. Aquí nos habla de conexión para monitor, teclado, mouse, un conector USB, conector Ethernet, cable paralelo y el conector de poder. Sin embargo, pues acá tenemos otros elementos también para cubrirlos, ¿no? Entonces aquí hay una tapa lateral. Cuando yo la arrastro acá, mire que se conectaron allí las dos, se ubicaron las dos. Paso a atornillar. Aquí muchas veces se generan confusiones. Hay unos tornillos de la fuente, como ustedes observan, y otros de los laterales. Muchas veces se le dice al aprendiz en el proceso como de reconocimiento de ese ensamble que debemos quitar las tapas y no se fijan muy bien y terminan zafando la fuente de poder y no la tapa. O puede suceder también al contrario. Entonces, no es algo que sea ni difícil, sino que es cuestión de la observación. Sí, es muy importante centrarnos en lo que estamos haciendo y la instrucción que se nos brinda. Cable monitor. Este es un cable, básicamente esto es un DVI, es el que está ubicado en la tarjeta de video. Observe que no estamos utilizando el VGA solito, sino el de la tarjetica de expansión que nosotros colocamos, de la tarjetica de video. Ellos tienen pues una forma, en este caso, miren que la parte superior es más pequeña que la inferior, pues tratamos de ubicarlo de esa forma. Todas estas conexiones que se ven de esta manera y que tiene el tornillito acá para fijar, se llaman conexiones análogas. ¿Qué quiere decir análogas? Las señales que envían, por un lado se envía una señal digital, perdón, por un lado se envía una señal de video y por otro una señal de audio. No tenemos, digamos, como que todas las señales se juntan porque allí estaríamos hablando de una conexión de manera digital. Es por eso que aquí yo voy a sacar video, pero si quiero sacar audio, tengo que conectar unos parlantes por aquí. Algo que no sucede con la conexión HDMI, ¿sí? Que es una conexión que me permite tener tanto el audio como el video en un solo conector. Ese sí es digital. Ahora vamos con el teclado. Resulta que también en conexiones análogas, este tipo de entrada, que observamos acá como un circulito,
El morado se designa para el teclado y el verdecito para el mouse. Estas conexiones cableadas y análogas. Aquí tienen una plaquita que yo trato de alinearla, que me quede como horizontal, y conectamos. Sí, tiene su forma de conectar. Este no es, digamos que como es redondo, entonces como lo ponga a fijarse, no. Tengo que mirar allí esa parte central, que es como un plástico negro que quede alineado en esa parte. Mismo caso para el mouse, solo que cambia el color, es como una manera de, una convención como para lograr identificarlos. Algo curioso que pasa con este tipo de conexiones, y pasa muy a menudo, yo no puedo hacer las conexiones en caliente, el sistema no me las detecta. ¿Qué quiere decir eso? Resulta que yo ensamblé mi equipo y lo encendí y yo no había conectado teclado y mouse. Pues el equipo estando encendido, si yo conecto el mouse y el teclado, no me los va a reconocer. Yo tengo que reiniciar la máquina para que los tome, porque lastimosamente en este tipo de tecnología se hace como una especie de inventario al inicio y él va a decir, bueno, cable monitor presente, teclado, mouse presente. Si yo los conecto después, si en el llamado a lista, por así decirlo, no aparecieron, cuando ellos aparezcan por allá a los minutos, él no los va a detectar. O sea, ya ahí lo tienen como aislados aparte y no tienen cómo detectarlo y toca reiniciar. Ese era uno de, digamos, de los limitantes de ese tipo de conexión análoga en los equipos antiguos. Luego nos dice que vamos a hacer una conexión de un cable USB. Bueno, aquí está el cable USB. Tengamos en cuenta que este tipo de conexión, como ustedes lo observan allí, el cable USB sí tiene un modo de conectar. O sea, no es, digamos, también que como yo lo pongo, y pues ustedes deben tenerlo muy presente, que uno va a tratar muchas veces de poner una USB y lo pone de un lado y no lo detecta. Le cambia el lado y tampoco. Y es uno como jugando a ver en qué momento lo va a detectar. Pero es cuestión de alinear esta parte plástica con el espacio en blanco de acá. Sin embargo, el último, digamos que la evolución de los puertos USB, que son los tipo C, que son unos puertos que son ovalados, vamos a revisarlos por acá. Este factor de forma lo que hace es que me permite tener una conexión en limpio, o sea, tal cual como yo lo ingrese, él me va a funcionar. Allí yo no tengo que empezar a revisar si ese conector es para el lado A, para el lado B, sino que tal cual como yo lo ubique, lo va a detectar. Entonces, digamos que es la ventaja de ese factor de forma. Cable Ethernet. Este cable pues nos sirve o para hacer una conexión de internet al equipo o para hacer una interconexión de varios computadores, no necesariamente con salida a internet, sino para que ambos se puedan tener, digamos, entre ellos una transferencia de información. En este ejercicio pues involucramos aquí una tarjeta inalámbrica también. Él queda por aquí con una salida para conectar la antena. Simplemente yo la voy a atornillar allí y ahí nos queda la antena. Observen acá, como les decía, no todos son de esta forma, algunos son por USB, otros ni siquiera traen esta antena. Y por último, el cable de poder. Este cablecito va conectado al chasis y del chasis, o sea, perdón, de la fuente de poder, va conectado al cuadrito solamente de la fuente de poder y de ahí el otro extremo va a ir a un toma de pared, ¿sí? A un toma de corriente. ¿Qué es lo que hace entonces que se lleve la energía a cada uno de los elementos internos? Lo que lo distribuye es la misma fuente, ella la recibe y lo que hace es administrarla. Bueno, voy a mandar por aquí 9 voltios a estas unidades de almacenamiento, 12 voltios por aquí a la placa principal, todo se encarga de hacer la distribución. ¿Y cuáles son los caminos o las rutas? Todas esas pistas que tiene la tarjeta madre, que pues como todo está allí conectado, digamos que es como si fuera una autopista, ingresa allí la energía procedente de la fuente y lo que hace es direccionarse a cada uno de los recursos que están allí. Le voy a dar OK. Chicos, preguntas, dudas, inquietudes del proceso, aportes, conclusiones. Bueno, si no es el caso, entonces ahora sí, ¿cuál es la tareita que les corresponde a ustedes? Yo les voy a dejar los enlaces para descargar los dos archivos, tanto el navegador como
como el simulador, y lo que ustedes van a hacer es ingresar, o sea, van a la parte, vamos a darle aquí reiniciar a esto. Le pueden dar skip porque pues ya revisamos toda la introducción, ya les expliqué, ya tuvimos la oportunidad de conocerlo. Se van a ir directamente a test. Aquí no hay, digamos, apoyos. Miren que ya no se me ilumina una parte, sino que yo tengo que, según lo que revisé, pues hacer las conexiones de una manera adecuada, teniendo en cuenta lo que se empieza allí a solicitar, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué van a hacer? Básicamente van a realizar todo el ensamble, todo el montaje del equipo de cómputo de esta forma. Ya saben que eso es por medio del navegador, no hay que instalar programas pues pesados ni nada de eso, por medio del navegador que les he compartido. Hacen su tarea y empiezan a tomar capturas de pantalla de los procesos, no necesariamente de cada que ponen un componente, sino, por ejemplo, en el primer paso teníamos situar la fuente, ¿sí? Entonces allí va un pantallazo. En el segundo paso conectamos todo lo que va en la tarjeta madre y le tomamos una captura. Entonces es como por secuencias, no por cada conector, sino como lo estábamos revisando ahora, por cada uno de estos slides. Fuente de poder, motherboard, tarjetas, unidades internas. Cuando tenga todo conectado, toman la captura de pantalla. Eso lo van a pasar a un documento en Word y van a colocar la descripción. Entonces, en este primer paso situamos la fuente de poder, que es una fuente tipo ATX. Lo que hacemos es fijarla al chasis con sus respectivos tornillos. En el siguiente punto lo que hacemos es ensamblar los módulos de memoria RAM, procesador, se le coloca la pasta térmica en la parte superficial del procesador, luego se va a fijar allí el extractor, ventilador o el fan, se va a atornillar. Entonces cada uno de esos pasos lo van describiendo. Entonces básicamente esa es la actividad. Como sé que algunos de pronto tienen situaciones donde no pueden acceder al equipo de cómputo, entonces pueden hacer unos grupos de trabajo de tres estudiantes, donde por medio de esta herramienta, puede ser por Meet, puede ser por videollamada de WhatsApp, puede ser, bueno, la estrategia, la herramienta que ustedes utilicen para comunicarse, uno de esos miembros del equipo pues debe tener el computador. Lo que hace es compartir la pantalla y empezar allí a trabajar. Entonces cada uno va opinando y va haciendo su descripción. De esa reunión o de ese grupo, pues voy a necesitar la captura de pantalla también del documento y por favor me lo envían. No es una actividad que sea en grupo, sin embargo, pues les doy como esa posibilidad debido a que se entiende que no todos tienen el acceso pues al equipo allí en sus casas. Preguntas sobre la actividad, chicos. Dudas, inquietudes sobre qué es lo que tienen que hacer. No, instro. Ok, gracias. ¿Y los demás? Ninguna. No, señor. Perfecto. Entonces asumimos que todo ha quedado claro. Por medio del grupo, pues les voy a compartir. Negativo. Ok, les voy a compartir la grabación de este espacio para que hagan un repaso en caso de que olviden un punto específico. Igual para que revisen cómo van a abrir el simulador, cuáles son los pasos que deben seguir. Y les comparto los enlaces para descargar el material de trabajo. Esta actividad la deben entregar a más tardar el próximo lunes 15 de marzo. Listo, chicos, ¿todo claro? Sí, instro. Sí. Ok, perfecto. Entonces, vamos a mirar por aquí el chat. Ok, no había leído. Les voy a pegar de nuevo la asistencia para quien falte. Es importante que la registre porque pues es el único mecanismo de poder evidenciar la participación en la sesión. De mi parte, entonces, chicos, pues agradecerles por la participación, por la puntualidad, el compromiso con las actividades y pues ya les estaré compartiendo por el grupo lo antes mencionado. Les deseo una feliz tarde. Igualmente, profe, chao. Igualmente. Gracias, que estén muy bien. Igualmente. Gracias. No, profe, igualmente.